Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Maesa Mena y el día de hoy vamos a continuar con nuestra cápsula número 13 en la materia correspondiente a teoría, perdón, de los derechos humanos. Permítanme, les comparto pantalla. Muy bien, y aquí quisiera compartir. Les recuerdo, ya estamos en la cápsula número 3, estamos ya prácticamente aterrizando nuestra materia y espero que puedan ir también resolviendo las actividades que se les plantean, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar. Tenemos un objetivo. Recuerden que dicho objetivo es importante que ustedes lo estén analizando constantemente para recordar hacia dónde nos dirigimos. Estamos en la unidad 3, Sistemas de Protección de los Derechos Humanos en México, y hoy vamos a hablar específicamente de los organismos especializados en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, para eso tenemos que decir que el marco no jurisdiccional y los mecanismos especializados de protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano, pues funcionan tal cual, ¿verdad? Es en la búsqueda de precisamente el proteger los derechos de cada ciudadano. Ahora, la Constitución tiene un artículo, específicamente el 102, que en 1992 se creó una reforma. Aquí se creó el apartado B de este artículo y constitucionalizando el sistema de Ombudsperson en México. Y bueno, este sistema faculta al Congreso y a las legislaturas locales a erigir organismos de protección que sirvan para atender lo que son las quejas contra los derechos o omisiones administrativas. También, pues esto va a tener un impacto en 2011, cuando la histórica reforma de junio del 2011 va a colocar a los derechos humanos como el eje del orden constitucional mexicano. Es expresado en el artículo primero. Se va a imponer, ¿verdad?, a todas las autoridades el mando expreso de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad. Y bueno, la necesidad de especialización, aquí pues se creó pues la tutela especial y diferenciada. Si bien los organismos públicos de derechos humanos pues poseen cierta competencia genérica, pues la complejidad social va a exigir crear también entes especializados con capacidades técnicas superior. Y estos organismos especializados pues van a abordar lo que eran violaciones estructurales en el sector de alta vulnerabilidad, como la discriminación, la atención a las víctimas de violencia de género, la niñez, las comunidades indígenas y las personas refugiadas. Hoy el CNDH es un órgano autónomo que tiene sus propias atribuciones y tiene un mandato constitucional. Su personalidad jurídica y patrimonio son propios. Este recibe quejas, investiga violaciones graves y también pues emite recomendaciones públicas no vinculatorias. Cuenta, ¿verdad?, con la valiosa facultad de promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos. Ahora, también tiene una especialización mediante visitadurías, y pues la CNDH va a articular su tutela técnica a través de las visitadurías generales organizadas por materias críticas como atención a migrantes, comunidades indígenas, derechos de las mujeres, niñas, personas, etcétera. Y bueno, vamos a encontrar aquí el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación dentro de este organismo.
y pues este va a ser el órgano rector de la política antidiscriminatoria de México. Aquí se van a investigar quejas, se tramitan procedimientos por presuntos actos discriminatorios que estén cometidos por servidores públicos federales o particulares. Donde haya una resolución por disposición, también se van a emitir medidas que son administrativas y de reparación para restaurar el derecho a la igualdad sustantiva. También vamos a encontrar políticas de inclusión que van a impulsar acciones afirmativas para la equiparación de oportunidades en favor de grupos históricamente excluidos. Y bueno, esto nos lleva a también la SEAP, una atención integral a las víctimas, que presenta una ley general de víctimas y reparación. Esta comisión ejecutiva, la SEAP, en atención a las víctimas, va a garantizar los derechos de las víctimas ante delitos federales o violaciones graves de los derechos humanos. También aquí vamos a encontrar pues que se administran fondos de ayuda, asistencias, reparaciones, para ir proporcionando atención médica, psicológica y asesoría jurídica, también medidas de compensación económica y restitución. La protección de los derechos de mujeres y mujeres es un Instituto Nacional de las Mujeres que va a tener como rector de la Política Nacional de la Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, o la igualdad de género, que va a diseñar la proigualdad y va a estar coordinada por el Sistema Nacional de Igualdad y promueve lo que es la transversalización de las perspectivas de género en las políticas públicas de nuestro Estado. La CONAVIN, o esta Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pues va a estar encargada de coordinar lo que son las acciones para la vida libre de violencia, que pues sabemos que es un tema de todos los días en nuestro país. Y yo estoy segura que en muchos de los países, lamentablemente, por eso pues se han creado estas comisiones. También tenemos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que va a transformar el paradigma de la niñez de objetos de protección a sujetos con plenos derechos. Aquí encontramos el interés superior de la niñez, que va a ser un eje rector que va a obligar a ponderar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier decisión estatal, las procuradurías de protección, que son los entes técnicos jurídicos que van a estar encargados de la restitución inmediata de los derechos vulnerados a menores. También encontramos el mecanismo multisectorial que va a articular a las tres órdenes de gobierno y a la sociedad civil. Y tenemos también el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la autoridad del Poder Ejecutivo que protege los derechos indígenas y afromexicanos. Estos están presentados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo lo que se busca es la libre determinación y autonomía que garantice el reconocimiento de los sistemas normativos internos y con formas comunitarias de México, la consulta previa, que esté libre e informada, que se les garantice participación obligatoria de las comunidades en proyectos normativos o de desarrollo, y pues también, por supuesto, una defensa jurídica intercultural que otorgue defensoría y peritajes antropométricos en procesos judiciales. Tenemos otra de las comisiones muy importantes en los derechos humanos y esta es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Este es un organismo de la Secretaría de Gobierno para el reconocimiento y la condición de los refugiados y protección complementaria. Aquí se promueve el principio de no devolución, es decir, es un pilar fundamental para el derecho internacional que prohíbe retornar a personas a territorios donde su vida o su libertad esté en riesgo, así también como una atención humanitaria e integración para colaborar estrechamente con la ACNUR y la CNDH para supervisar lo que son las estaciones migratorias. Eh, la protección a defensores y periodistas es un mecanismo que ha sido creado por la Ley Federal de Protección a las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Su Junta de Gobierno es un órgano colegiado que evalúa el nivel de riesgo y determina medidas preventivas y protectoras de urgencia.
También está la Fiscalía para la Atención a los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que va a estar encargada en el ámbito penal, y la atención temprana, que es la implementación de escoltas, chalecos, infraestructura, seguridad y evacuaciones temporales. Después encontramos también dentro de los organismos de los derechos humanos el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es el órgano del Consejo de la Judicatura Federal garante del derecho a la defensa adecuada y libre acceso a la justicia. Este es un servicio gratuito, especializado, que brinda defensores públicos penales y asesores jurídicos, ya sea en civil, administrativo o laboral. Está el litigio estratégico de los derechos humanos, que asume la representación jurídica con perspectiva de género, y también está la defensa técnica calificada. Los retos que tiene el sistema no jurisdiccional, que depende de la CNDH, pues primero, pues la naturaleza, que no es vinculatoria a las recomendaciones porque exige fortalecer ciertas cosas con sanciones políticas. La autonomía técnica y presupuestal, pues las necesidades de garantizar independencia orgánica respecto al Poder Ejecutivo, pues en entes como cada uno de los que mencionamos, ¿verdad? Eh, Le permiten tener o tomar decisiones. La interseccionalidad en la atención, cuando pues se articulan, cuando una sola víctima sufre múltiples violaciones por género, por pertenencia indígena y por violencia institucional, y la articulación del juicio de amparo, que ésta se aprovecha las actuaciones de las jurisdiccionales como los medios probatorios supervivientes en sedes jurisdiccionales. Y bueno, en conclusión podemos ir cerrando esta parte, decir que el resumen integral de esas lecciones, ¿verdad? Nos permiten encontrar o entender que la CNH es un corporativo prácticamente que trabaja aunado a otros. Por lo tanto, es una red de garantía institucional, que estos organismos no compiten con un juicio de amparo ni con una función jurisdiccional, sino son una institución que está restituida, que tiene asistencia, que es preventiva, y que pues el desafío que ustedes tienen como maestrantes de este posgrado es dominar el funcionamiento de los organismos y permitir construir estrategias de litigio multinivel e interseccional. Y bueno, con esto concluimos la cápsula número 13 de nuestra materia y nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día. Hasta luego.